Buenos días, hoy vamos a continuar con nuestras reuniones de neurocirugía infantil. Vamos a hablar de defectos cerrados del tubo neural. Mi nombre es Amanda Cuasumar, soy residente de Puerto Buenos Rico. días. Buenos días, doctor Cadavid. Eh, y vamos a empezar entonces con este caso clínico. Es un niño de 5 años, es remitido por una de nuestras nefrólogas del hospital. La paciente está en un protocolo de trasplante renal. Dentro de la evaluación de por qué el paciente hizo falla renal de manera tan temprana, la nefróloga encontró ya tardíamente que tenía una masa, que es la que vemos acá, en la parte pues glútea y sacra. Es una lesión prominente, ¿sí? Pero que hasta la fecha pues no se le había dado importancia. El paciente había tenido eh, una dificultad en el control de sus esfínteres urinarios y escapes de orina a lo largo de su vida, hasta que finalmente quedó anuri. ¿No se oye? Bueno, te repito esto, no escucharon nada. Bueno, entonces este niño fue remitido por el Departamento de Nefrología, se encuentra en protocolo de trasplante renal y le encontraron pues tardíamente en los estudios pues ya correspondientes al por qué el niño hizo falla renal, esta masa en la región glútea y sacra. La vemos acá, una lesión abultada, grande, prominente, ¿sí? Bueno, y esta fue la imagen de resonancia de este chiquito antes de la cirugía. Entonces lo que tenemos acá es un defecto importante, tenemos una ausencia completa de los elementos posteriores de la columna sacra y una masa grasa que está que que tiene un aparente efecto de jalón, o está alando el cono medular, lo está atando y pues está ocupando casi la totalidad del canal lumbosacro. Este defecto pues se continúa hacia la parte externa y genera el abultamiento graso, que es lo que le vemos en la parte más superficial a nuestro paciente. Bueno, en el examen físico, por lo demás, este niño tenía una paresia de 4 para ambos S1 y de 4 más para los dos L5, sin otros hallazgos adicionales. Esta es una continuación entonces y la parte ya final del ciclo que hicimos de disrafismos espinales. Empezamos con el disrafismo abierto y tocamos el tema de mielomeningocele hace unas semanas. Estuvimos también tratando el manejo fetal de este trastorno y ahora vamos a hablar un poco de los defectos cerrados. Entonces, esta es a manera de introducción, un resumen de este tipo de defectos y en esta ocasión, pues en esta oportunidad nos vamos a centrar en estos defectos que son los más comunes, corresponden al disrafismo espinal cerrado, que puede estar además involucrando cualquiera de esos defectos que pueden incluir los lipomas, los lipomielomenigoceles, el graso, la diastematomelia, entre otros. El disrafismo espinal oculto hace referencia a una anomalía congénita espinal, que en este caso está cubierta por piel, a diferencia de los disrafismos abiertos, en donde las meninges o el mismo tejido está en contacto con el medio ambiente. Esto hace referencia a una disrupción en la formación del tejido mesenquimal y endodérmico que está a cargo de la formación del tejido graso, del tejido celular subcutáneo, del tejido muscular, el tejido cartilaginoso y los elementos posteriores de la columna. Y eso hace que alguna alteración en cualquiera de esos elementos se pueda presentar de mayor o menor grado, un defecto en la línea media, en cualquiera de su longitud, y permita la salida parcial de alguno de estos tejidos neurales o inclusive la inclusión de tejido epidérmico o dérmico, lo cual incluye el tejido graso. Las anomalías cutáneas generalmente son frecuentes, como vamos a ver más adelante,
Sin embargo, estas anomalías cutáneas no siempre se pueden asociar a disfunciones motoras y especialmente a las alteraciones urinarias e intestinales. Este va a ser nuestro caballo de batalla, sobre todo en las alteraciones urinarias e intestinales, porque nos van a permitir determinar en qué momento el paciente puede ser susceptible de intervenciones quirúrgicas o no. Esto nos va a representar el principal signo de disfunción, que va a ser la neurona motora superior. Generalmente los síntomas no son clínicamente obvios al nacer, por supuesto, y lo que vamos a encontrar van a ser estigmas cutáneos, que van a ser nuestro mayor marcador de sospecha. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un porcentaje importante de pacientes que pueden ir hasta el 30%, pueden no tener un estigma cutáneo al nacimiento y simplemente manifestarse en algún momento de su vida con algún síntoma motor o de esfínteres y pueden tener pues cualquiera de estos cuadros que vamos a mencionar más adelante. Los síntomas generalmente van a ser tardíos, ¿sí? Y los más frecuentes van a ser los urológicos y los ortopédicos. Es importante tener en cuenta que cuando estos síntomas son tardíos, especialmente los urológicos, y eso hace referencia a la existencia de un reflujo vesiculoureteral grado 3 en adelante o una dilatación a nivel de renal mayor a grado 3 igualmente, se va a considerar casi irreversible porque solamente menos del 25% de estos pacientes con ese tipo de alteración van a retornar a su estadio basal después de una intervención. La espina bífida oculta puede estar presente en el 10% de la población y no todas van a tener síntomas. Los primeros estudios datan de los años 80, en donde población geriátrica podía tener algún tipo de alteración asociada con disrafismo espinal, médula anclada o no formación de los elementos posteriores de las vértebras lumbares y sacras y no desarrollar síntomas. Sin embargo, esto pues no va a ser la regla y nuestra labor va a ser identificar cuál va a ser la pasión que tiene síntomas y cuál va a ser pues la que va a necesitar de nuestro seguimiento agudo. La mayor proporción de pacientes van a ser mujeres y se describen una frecuencia, una razón mejor de 2 a 1. Es importante saber, como ya les acabo de mencionar, que entre más o menos el 50 hasta el 80% de los pacientes con disrafismo espinal oculto van a tener lesiones cutáneas. Esas lesiones van a ser múltiples, desde muy simples como solamente máculas pigmentadas, hasta unas muy llamativas como mechones de cabello, el lipoma que acabamos de ver, hoyuelos atípicos o inclusive típicos menos frecuentemente, o estas como vemos acá, una mancha o mácula sacra en vino de Oporto y una depresión central, que es lo que vemos en esta parte de la fotografía. Este tipo de lesiones nos van a permitir reconocer tempranamente la existencia de este tipo de disrafismos y prevenir que algún deterioro neurológico se pueda establecer. Este cuadro que les traigo acá es un resumen de la proporción de pacientes que tienen algún tipo de estigma cutáneo y van a necesitar intervención quirúrgica. Este es un estudio muy grande que se publicó hace poco en JAMA y encontraron que todos los neonatos que tenían algún tipo de estigma cutáneo, realmente el 16% de esos pacientes que además les diagnosticaba espina bífida van a necesitar algún tipo de intervención a lo largo de su vida. Los disrefismos espinales ocultos entonces van a estar estrechamente relacionados con los estigmas cutáneos. Esos pueden dividirse en 3 categorías: de alto riesgo, de mediano riesgo o de alto riesgo. Esta tabla las traigo porque es como la clasificación clásica que hemos conocido de los estigmas. Sin embargo, esto ha ido cambiando y en los últimos años hemos dejado solamente como estigmas de bajo riesgo los hoyuelos simples. Acá tenemos otra estigma importante o muy llamativo, que es esta mácula en quemadura de tabaco, que es también igualmente una mácula una mácula eritematosa muy redondeada en la línea media. Entonces, les traigo estas imágenes para hacer un repaso
general, de los tipos de estigmas cutáneos que podemos encontrar en esa población son múltiples y que pues, nuestros médicos, sobre todo de atención primaria, y nosotros mismos tenemos que tener en cuenta. Entonces podemos encontrar alteraciones tan llamativas como esta, un mechón de pelo en cualquier parte del trayecto espinal, la cola de cerdo, que puede ser tan llamativa como esta, o simplemente un abultamiento más pequeño, el lipoma, que en este caso está acompañado de otras alteraciones como son estas máculas hiperpigmentadas. También podemos encontrar aplasia cutis, como esta lesión que vemos acá en este chiquito, esta asimetría en los pliegues glúteos, y muy importante el reconocimiento de los hoyuelos. Entonces acá tenemos un hoyuelo, este es un paciente de nosotros, vamos a ver más adelante cuál es la definición de un hoyuelo atípico, que saber reconocer qué tipo de hoyuelos van a ser los que nos van a llamar más la atención o no. Y ese tipo de mangiomas que pueden ser muy grandes, inclusive pueden ocupar toda la espaldita o tan pequeños como esos que vemos en esta foto. Entonces, los hoyuelos en la columna o en la línea media se van a dividir en dos, los hoyuelos simples y unos hoyuelos atípicos. Los hoyuelos simples van a estar asociados con disrofismo espinal en el menos del 1% de los casos, en el 0.6%, y los hoyuelos atípicos, que son los que nos van a preocupar, van a asociarse con disrafismos espinales en el 8.8% de los casos. Los hoyuelos simples se van a definir, como vemos acá, aquellos hoyuelos que son pequeños, menores de 5 milímetros y que están ubicados dentro, en la línea media y además dentro de los 2.5 centímetros proximales al ano y no están asociados con ningún otro estigma cutáneo. Los hoyuelos atípicos, que van a tener esa frecuencia mucho más aumentada de disrafismo espinal, van a ser esos hoyuelos más grandes que se van a ubicar más lejos del ano, en cualquier parte de la línea espinal o inclusive paraespinal, que son profundos, que están ubicados craneales al pliegue glúteo y que también, pues como ya les dije, están fuera de la línea media espinal, múltiples y obviamente asociados a cualquier otro estigma como vemos acá. Entonces aquí vemos un hoyuelo, ¿sí?, que está mucho más lejos del ano del bebé, tiene unos vellos, aunque son poquitos, pero los tiene, y además tiene un nebus. Acá tenemos otro hoyuelo, ¿sí?, que es grande, mide 8 milímetros, está asociado a un hemangioma y un lipoma, que aunque es sutil, está en esta parte inferior del hoyuelo. Este es uno de los estudios más importantes publicado en JAMA hace unos meses. Se evaluaron 6.558 recién nacidos y lactantes con cualquier estigma cutáneo. Lo que se encontró fue que de todos los pacientes con estigmas cutáneos, vamos a encontrar un verdadero disrafismo espinal oculto, por supuesto, en el 2.8% de los pacientes, ¿sí? Y de esos pacientes van a ir, del total de los 6.000 pacientes, van a ir a algún tipo de cirugía asociada del 0.6%. Si solamente tenemos en cuenta este 2.8% de los pacientes, pues ese porcentaje se va a aumentar hasta el 16%. Tenemos una gráfica de lipoma dorsal, de lo que vamos a hablar más adelante también, y de la intervención que va a ser la resección o el desanclaje de ese tipo de lipoma. Tenemos que tener en cuenta que lo que nos tiene que hacer, lo que nos tiene que llamar más la atención cuando estamos hablando de estigmas cutáneos y precisamente en esta revisión sistemática lo que nos aclara es que la mayor frecuencia o el mayor índice de sospecha de que existe un disrafismo espinal va a existir cuando los estigmas cutáneos son múltiples, ¿sí? Cuando existe un estigma cutáneo múltiple, la frecuencia de disrafismo espinal va a estar presente hasta en el 10%, y cuando es único, esta frecuencia va a disminuir hasta el 2.3%. Lo mismo, los hoyuelos atípicos, con estas características que les acabé de mostrar, van a corresponderse con un 8.8% de disrafismo versus hoyuelos simples, cuya frecuencia pues, va a ser menor al 1%. Acá tenemos nuevamente otro ejemplo de un hemangioma sobre la línea media, y asociado a eso tenemos un lipoma que está hacia la región glútea. Hay que saber también, y eso nos lo aclaran estos autores, es que el tipo de lesión cutánea no va a ser
tan importante más que las combinaciones, ¿sí? Y que es posible que no solamente sean simples combinaciones, sino algún tipo de combinación en específico. En este caso, llama la atención especialmente aquellas combinaciones que tengan que ver con la presencia de hoyuelos atípicos y otro tipo de estigma cutáneo, que son los que con mayor frecuencia se han asociado a esta alteración. Asimismo, es de resaltar que algunos estigmas, tal como este que vemos acá, que son las anomalías dorsales vasculares, ¿sí? Y los neos en fresa son los que tienen igualmente porcentajes más altos de asociación por encima de los demás estigmas, superiores al 10%, y en el caso de los neos en fresa, del 12.5% cuando están presentes en un paciente y de manera única. Estos pacientes, esta es una de las principales discusiones que hubo en los años 80 y 90 y es precisamente cómo se encontraban en esa época. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una amputación de su pie porque pues tenía insensibilidad debido al disrafismo espinal, y tenía pues anestesia a nivel distal y eso hizo pues que el paciente terminara amputado. Entonces los síntomas que van a presentar estos pacientes pueden ir desde el simple dolor espinal, la incontinencia, el retroceso en la ganancia pues de la continencia vesical, la debilidad y la alteración sensitiva como en este caso. Como vemos, estos cuadros pueden presentarse o en este estudio, que es un estudio viejito, pero muy importante porque resalta cada uno de esos hallazgos, pueden presentarse entonces, si son tardíos, en este caso a partir de los 3 años de edad, inclusive pacientes tan añosos como de 46 o por encima de esta edad. Desde esa época, entonces, sabemos que estos pacientes tienen que tener una evaluación neurológica minuciosa porque los síntomas pueden ser tan sutiles, ¿sí? Como simplemente la falta o la disminución de la sensibilidad en alguna parte, algún sitio de la extremidad, especialmente distal, simplemente dolor o ese retroceso o dificultad para lograr la continencia. Todos esos pacientes van a necesitar resonancia, pues obviamente que va a ser nuestro gol estándar para el diagnóstico, y de manera importante, y algo que vamos a hablar también, es de la evaluación urológica. Esta evaluación debería hacerse de manera lo más temprano posible, tanto como un estado basal del paciente en el seguimiento y después de las intervenciones que les vayamos a realizar. Bueno. ¿Qué pasa si estos pacientes se operan tardíamente o cuando las alteraciones motoras o neurológicas están establecidas, que fue este estudio que se publicó en el año 95? Entonces, la dificultad cuando tratamos tardíamente a algunos de estos pacientes, estas alteraciones están establecidas, es que prácticamente la mejoría va a ser muy pobre. El examen neurológico, si la intervención se realiza tardíamente, va a mejorar solamente en el 5% de los pacientes y en el resto, después de la cirugía, va a permanecer sin cambios. Es decir, un paciente que tiene una dificultad motora o vesical, después de cualquier intervención va a permanecer igual, casi de manera inequívoca. La urodinamia solamente va a mejorar en el 16% de los casos, ¿sí? Si se hace tardíamente, como ya vimos, y va a empeorar hasta en el 26%. Y el deterioro progresivo y la reintervención puede ser tan alto como el 40%. Pues acá vemos, este es el flujograma de este estudio, que fue uno de los pioneros y es un estudio histórico de por qué los pacientes deberían intervenirse tempranamente y por qué el seguimiento de esos pacientes debe ser profiláctico antes de llegar al deterioro establecido, porque definitivamente pues los resultados van a ser muy pobres cuando el tratamiento, cuando el déficit va a estar establecido o estar bien. Esta imagen es para mostrarles en esta misma revisión, en esta revisión, la frecuencia de los hallazgos como tal de espina bífida según los estigmas cutáneos descritos. Entonces vemos que los principales diagnósticos que vamos a encontrar cuando tenemos un estigma cutáneo, el más frecuente va a ser la médula anclada. Este diagnóstico simplemente de médula anclada no asociada a otras alteraciones, sobre todo los lipomas u otras malformaciones, pues va a ser
va a representar el 56% de los casos, ¿sí? Otras lesiones frecuentes que vamos a encontrar van a ser las alteraciones del filum terminale, el seno dérmico, la presencia del linfoma, la diastematomelia y las otras que vemos acá que van a estar presentes en menos del 5% de los casos. Vamos a hablar de estas lesiones, de las lesiones más comunes pues, que se van a asociar a los estigmas cutáneos que les acabé de mencionar. Esta imagen que les traigo acá, entonces nuevamente otro estigma muy llamativo, tenemos una colita de cerdo asociada a un lipoma y a múltiples máculas hipopigmentadas. El diagnóstico de este tipo de lesión, entonces, va a depender básicamente de la realización de una resonancia. Y la recomendación es una resonancia de columna total, porque generalmente existe una posibilidad inclusive de hasta el 15% de que el disrafismo sea múltiple. ¿Sí? Hay alguna controversia en cuanto al uso de la ecografía. Se sabe que el rendimiento en cuanto al diagnóstico de la ecografía y la resonancia es muy parecido. Como vemos acá, la frecuencia de diagnóstico usando cualquiera de estos dos métodos es del 2.5 y el 2.2% respectivamente. Sin embargo, para nuestro caso, la resonancia va a ser completamente pues, necesaria por la necesidad de valorar la intervención quirúrgica y el planeamiento que necesitamos. Sin embargo, a manera pues, de aprendizaje, el diagnóstico simple, la resonancia y la ecografía van a tener similar rendimiento, solamente en ese aspecto. Este es un flujograma que les traigo, entonces para demostrar o para explicarles que pacientes obviamente que tienen alguna anomalías que ya vimos complejas, obviamente van a necesitar el diagnóstico, van a necesitar de un método diagnóstico, en este caso, si es el diagnóstico por la facilidad que se tenga, pudiera necesitarse, en el caso de ser una estigma cutáneo simple o no tan llamativo, pudiera usarse la ecografía y esta alteración, pues existe una alteración ecográfica con estigmas cutáneos simples, esta paciente pues obviamente necesita la resonancia. Bueno, entonces, como vimos, nuestro diagnóstico se va a basar entre el examen físico, el hallazgo temprano de este tipo de estigmas cutáneos, de la resonancia para confirmar que existe algún tipo de anomalía a nivel espinal y va a ser indispensable la realización de la urodinamia, tanto si el paciente es asintomático como si el paciente es sintomático. Se ha encontrado que existen alteraciones en la urodinamia de los pacientes, las anomalías espinales en los disrafismos, pues, con una incidencia de 23 por cada nacidos en comparación con aquellos que no tienen ese tipo de alteraciones. Es muy importante tener en cuenta que el mesonefro que va a formar la parte sensitiva y parasimpática que reviste toda el tracto genitourinario, pues va a derivarse del tejido mesenquimal, que es uno de los principales tejidos embrionarios alterados durante la ocurrencia pues, de ese tipo de fenómenos espinales de disrafismo. Vamos a encontrar una urodinamia basal anormal en el 90% de los niños con defectos abiertos, como es el mielomeningocele, y en el 66% de los niños con defectos cerrados al momento del diagnóstico. Es decir, que la frecuencia de cualquier tipo de alteraciones va a ser muy alto, y es por eso que al diagnóstico todos los niños, inclusive asintomáticos y que tienen algún tipo de estigma por resonancia de disgrafismo, pues deberían tener una urodinamia basal. Eso nos va a permitir saber si el paciente puede necesitar, como ya vimos, algún tipo de intervención para poder mejorar esta alteración en la urodinamia, inclusive si el paciente aún no ha presentado signos clínicos. El primer signo clínico que se describe hasta la fecha como marcador de daño del anorama motora superior va a ser precisamente una alteración en la urodinamia del paciente, que puede ser evaluado por cualquiera de estos dos ítems. El primero es la hiperactividad del detrusor vesical y el segundo es una alteración en la relajación del esfínter uretral externo, y esa relación que la vamos a conocer como una disinergia entre el detrusor
y el esfínter externo vesical. Esto va a ser muy importante porque esta disinergia nos va a llevar a que estos pacientes desarrollen reflujo vesiculolateral por la ausencia de un adecuado vaciamiento y pues va a llevar esta alteración en el reflujo a hidronefrosis y finalmente a la presencia de falla renal, fue el caso del paciente del caso clínico del inicio. Si el tratamiento del paciente se hace al nacer o lo más temprano posible al momento del diagnóstico de cualquier signo de alteración, tanto en la urinamia como en cualquier otro de neurona motora superior, la mayoría de los pacientes, más del 90%, pueden retrasar o pueden evitar llegar a complicaciones urológicas por vejiga neurogénica congénita, como en este caso, sobre todo pues la falla renal o la dependencia o el aumento pues de la morbilidad asociada a la discapacidad urológica. Es de recordar que aún hasta la fecha pues las complicaciones asociadas con la falla renal siguen siendo la segunda causa de mortalidad en pacientes con los disrafismos espinales abiertos y la primera causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con disrafismos espinales cerrados. Actualmente dan cuenta del 42% de todas las muertes en estos pacientes. Y es por eso que la aparición de cualquier anormalidad dinámica antes del deterioro clínico va a ser el principal indicador del manejo quirúrgico y de la posible liberación de esa médula. Esa es una imagen de un ejemplo. Tenemos que estar familiarizados con la lectura de estas imágenes de urodinamia. Entonces acá tenemos una imagen muy llamativa en la que un paciente va a presentar una hipoactividad en su detrusor, es decir, tenemos una vejiga relajada, sin disinergia tampoco del esfínter externo. ¿Sí? Este paciente lo que nos va a evidenciar es una capacidad máxima de relajación de su vejiga, perdón, y lo que vemos acá en esta fotografía es precisamente esta vejiga con paredes lisas, que permite pues, un llenado importante de la vejiga. Entonces, estos pacientes, lo que se busca es que tengan un entrenamiento temprano, lo más temprano posible, con respecto a los cateterismos, pues, a la realización de cateterismos vesicales por sus familiares y en cuanto sean independientes, pues lograr los autocateterismos a través del entrenamiento apropiado. Esto es a lo que de pronto la mayoría de los pacientes deberían temer y es la sobreactividad del TOR junto con contracciones o sobreactividad de ese esfínter externo. Entonces lo que vemos acá es una vejiga que pues crónicamente ha estado sobreactivada y se encuentra en esta cisterotografía completamente trabeculada. Esto va a hacer que esta vejiga sea una de las que tengan mayor riesgo de tener un reflejo vesiculateral más temprano, sí, que por lo tanto los pacientes van a tener una falla renal de manera más temprana en comparación con los otros tipos de disinergia. Bueno, entonces tenemos, ya en resumen, 4 tipos de disinergias en cuanto a la actividad vocal. El primero es este que les mostré acá, en el cual hay una hipoactividad tanto de las paredes del detrusor pues, de la vejiga como del esfínter externo vesical. Es un paciente pues, que va a permitir un llenado importante de la vejiga y adicionalmente va a tener una incontinencia frecuente. El otro tipo va a ser este, en el que ambos músculos van a estar completamente sobreactivados y esta vejiga lo que va a hacer pues es primero no albergar no albergar grandes cantidades de orina y segundo no van a permitir la salida de esa orina. La orina lo que va a hacer es rebosarse nuevamente hacia el riñón. Los otros tipos de alteraciones disinérgicas que son menos frecuentes van a ser aquellas que permiten una sobreactividad del esfínter externo vesical uretral, perdón, y una hipoactividad del detrusor, lo que se va a comportar como un sello fisiológico a la salida de la orina. Y finalmente, el otro menos frecuente es la inactividad del detrusor junto con una hiperactividad de ese esfínter externo.
Bueno, vamos entonces a hablar de los principales hallazgos o de los principales síndromes de disrafismo que vamos a encontrar. El primero es la médula anqueada, aislada. Ese es el más frecuente, como ya vimos, por encima del 56% de los pacientes que tienen algún tipo de estigma cutáneo lo va a presentar. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de de una imagen de resonancia. Vamos a definir al síndrome de médula anqueada como aquella presencia de síntomas o signos, como el caso de las alteraciones urodinámicas o de la uretografía, asociadas a una fijación patológica de la médula espinal que va a estar por debajo del disco de L2-L3. ¿Sí? Entonces, esa va a ser nuestra definición y lo que hemos conocido como una médula anormalmente baja. En este caso vemos entonces un cono completamente distal, ¿sí? Y pues, fijado en la parte lumbosacra. La fisiopatología de la presencia de síntomas asociados pues, a una médula anclada va a ser precisamente el estiramiento mecánico, que se va a dar principalmente durante el crecimiento, durante los picos de crecimiento de los niños y los adolescentes, que van a hacer que ese cono medular y las raíces presenten una distorsión, una malformación que puede ir inclusive rotacional, isquemia y finalmente pues el deterioro motor o sensitivo. Es importante reconocer que el síndrome de médula anqueada puede estar presente con o sin manifestaciones cutáneas, es decir, que algunos pacientes simplemente con alguna de las manifestaciones motoras o urodinámicas pudieran necesitar algún tipo de intervención y no siempre pues vamos a tener la presencia de algunos de esos estigmas que mostramos tan llamativos al ingreso. También hay que tener en cuenta que generalmente esos pacientes se van a asociar, van a presentar, además del cono medular bajo, ¿sí? Un filum terminal más grueso de lo habitual, por encima de los 2 milímetros. La presentación clínica de estos pacientes, entonces, como ya vimos, pueden ser sintomáticos o asintomáticos y pueden con o sin estigmas cutáneos al momento del diagnóstico. Generalmente van a tener estigmas cutáneos, pero existe un porcentaje menor que no los tiene. Van a ser los motores y van a ser los principales signos de consulta o el principal síntoma de consulta. La debilidad distal, especialmente en los miotomas de L5 y S1, va a estar presente en el 76% de los pacientes y los menores más pequeños lo que nos van a manifestar van a ser caídas frecuentes o la imposibilidad pues, para una marcha continua. La pérdida de la sensibilidad lumbosacra, el retraso en la marcha y el dolor van a ser otros síntomas, pero pues el más importante va a ser el motor. El segundo van a ser los síntomas asociados a los esfínteres, estos van a ser un poco más difíciles de evaluar, generalmente son insidiosos, pueden tener o con mucha frecuencia se deben investigar en pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición y eso va a ocurrir por el incompleto vaciamiento. La hidronefrosis y el compromiso renal pues van a estar de la mano porque el reflujo vesicoureteral pues va a comprometer directamente la función renal. Es importante que no nos olvidemos de la función intestinal porque también la incontinencia pues, más grandes, la impotencia sexual va a ser importante. No hay que olvidar tampoco la deformidad, que es el tercer hallazgo más importante en cuanto a este tipo de disrafismo. Las alteraciones en la marcha van a estar dadas especialmente por el acortamiento de algunas de las extremidades, las anomalías en pie, sobre todo los pacientes, las desviaciones en varo o en valgo del talón y del pie en general, y la escoliosis. Los objetivos de la cirugía en este tipo de pacientes, entonces, va a ser preservar lo que ya tienen en cuanto si la cirugía es tardía, ¿sí? O mejorar la función neurológica si logramos captar a esos pacientes tempranamente. Va a ser también el de prevenir posibles infecciones, sobre todo las infecciones urinarias, cuando esos pacientes ya tienen compromisos esfinterianos y vesicales establecidos y aliviar el dolor. Estos van a ser los principales, los tres objetivos más importantes y los tres objetivos en los cuales se han visto los principales resultados en los estudios más importantes. Aquí tenemos una niña que tiene varias alteraciones, entonces tenemos este mechón cutáneo, esta presencia de pelo en su columna lumbar tan importante, una depresión y una escoliosis de manera llamativa.
El tratamiento pues, existe controversia de manera general todavía en varios grupos acerca de la cirugía profiláctica o de la cirugía diferida. Este uso de la cirugía profiláctica se basa específicamente en estos estudios de los años 90, en donde estos pacientes que ya se encontraban o ya tenían estos déficits neurológicos, el 90 o el 95% de ellos iban a permanecer igual y la cirugía les iba a aportar mejorar su estado y a mantenerse estables en el tiempo. Desde ahí, pues varios grupos en el mundo han desarrollado esta conducta. La realización de cirugías tempranamente en pacientes asintomáticos, ¿sí? Y lo que se ha descrito es que no se justifica, pues, para ellos esperar a que ocurra el déficit, pues frecuentemente es irreversible. Los pacientes que se llevan a cirugías tempranas que tienen un déficit o presentan déficit irreversibles a lo largo de su vida, en un porcentaje del 6.3% de los pacientes, versus aquellos pacientes que se llevan tardíamente, que pueden tener déficits ya establecidos en el 56%. Existe también la otra conducta que está también igualmente avalada por otros grupos importantes, que es la cirugía diferida. Entonces, esta conducta también está hasta la fecha soportada en estudios de los años 90 con seguimientos de recién nacidos. En esos estudios, lo que se encontró fue que el 45% de los pacientes permanecía asintomáticos en los primeros 67 meses de vida, ¿sí? Y esos 45% de los pacientes no se sometió a ningún tratamiento quirúrgico. Sin embargo, estos grupos que tienen este tipo de cirugías o de este tipo de conductas de cirugías diferidas tienen unos seguimientos muy estrictos, se realizan para este tipo de estudios cada 3 a 6 meses y algo que ellos son muy enfáticos es en la identificación del déficit temprano. En estos pacientes recién nacidos, ellos consideran un signo de alarma que el paciente tenga hiperreflexia patelar, ¿sí? Que tenga alteración pues, motora distal en los miembros inferiores o que tenga alguna alteración en la urodinamia. Estos 3 hallazgos que les acabo de mostrar son difíciles de evaluar en grupos donde no existen un entrenamiento importante, sobre todo el examen físico, como es el que les acabo de mencionar, que son la hiperreflexia, los pacientes más grandes, la sensibilidad y la evaluación motora. Estos signos son los principales indicadores de que el paciente vaya a necesitar un estudio adicional, como es el caso de la urodinamia, y que posiblemente ese paciente requiera intervención quirúrgica. En el caso de que el grupo en donde se realiza una cirugía diferida no cuente con ese grado de sensibilización o de sensibilidad en el manejo, en el reconocimiento de este tipo de signos clínicos tempranos, pues la indicación pues sería enviar al grupo de la primera intervención, ¿sí? En esos pacientes, entonces, teniendo en cuenta ese seguimiento tan estricto desde el nacimiento, cada 3 a 6 meses con el reconocimiento de esos signos clínicos tempranos de neurona motora superior, se va a realizar una primera urodinamia en los 3 primeros meses de vida, para lo que va a permitir hacer un reconocimiento del baseline o del estado basal del paciente, y ante cualquier signo de deterioro clínico a partir del nacimiento, la indicación va a ser repetir la urodinamia para confirmar que precisamente ese paciente se ha deteriorado y que se ha llevado a una cirugía de manera temprana. Si eso va a ser así, entonces la recomendación es pues, que se pudiera aportar o adoptar ese tipo de cirugías. Y en ese caso, el beneficio de la cirugía es menos claro si el síndrome pues, está presente al nacimiento, precisamente por eso. La técnica quirúrgica, entonces, lo que vamos a buscar es desanclar esa médula, ¿sí? Y el paso a paso es este que les muestro acá: exponer pues, el tejido normal y luego el tejido anormal, en el abordaje tan bajo como sea posible para lograr toda la exposición del déficit. Es muy importante tener en cuenta que en algunos grafismos en donde se requiera la ampliación o la necesidad de la minectomía por encima de los 3 niveles, pues se debería considerar la estabilización para evitar la deformidad de los pacientes. Y es muy importante algunos de estos ítems que los autores
nos manifiestan, nos relatan es evitar el sangrado subaracnoideo porque va a potenciar el reanclamiento de estos pacientes. Es muy importante también que el monitoreo intraoperatorio va a ser muy importante, específicamente la vigilancia con electromiografía, que nos va a permitir el reconocimiento de las raíces anormales y del filum terminal para poder pues, realizar el desanclaje de manera correcta. Las principales complicaciones con este tipo de cirugías van a ser las infecciones, la fístula de líquido y la retención urinaria temprana, ¿sí? Estos pacientes, cuando el tratamiento es temprano, o sea, cuando hay una, unas alteraciones hemodinámicas tempranas, se ha descrito que en la primera semana se pudieran liberar de las retenciones urinarias en el caso de que no las necesitaran, si ese fuera el caso, ¿sí? Los resultados, pues obviamente el mejor pronóstico para esos pacientes va a depender de la duración de los síntomas. Los pacientes que operan más tempranamente van a tener una mejor resolución. Van a ir a una segunda cirugía la mitad de los pacientes en los primeros 5 años, es decir, que más o menos la mitad se pueden reanclar. Y a una tercera cirugía, el 57% en los 2 años después de la segunda cirugía, si este es el caso de los pacientes. Alguna cirugía ortopédica, especialmente lo que tiene que ver con el alargamiento ligamentario y la corrección de los pies, se puede necesitar en el 50% de los pacientes después de la liberación de la médula. Y los resultados urológicos pues van a mejorar los síntomas y los parámetros urodinámicos, pero muy pocos volverán a la normalidad, que es una de las principales defensas que tienen esos grupos que hablan de la liberación medular de manera profiláctica. Los principales parámetros que vamos a evaluar en la urodinamia de esos pacientes va a ser la función del detrusor, los registros electromiográficos de la vejiga y las presiones dentro de ella. Bueno, vamos a hablar muy rápidamente ya de los linfamas espinales, que van a ser acumulaciones de tejido conectivo y de grasa que van a ocupar parcialmente o completamente el canal espinal. Estos pueden tener dos tipos de afectaciones. El primero es que pueden producir síntomas por ocupación del canal, o sea, por compresión, y segundo, que las raíces nerviosas que los atraviesan pueden tener grados variables de funcionalidad, siendo algunas raíces funcionales completamente y otras disfuncionales, y eso va a ser la principal dificultad a la hora de resecar este tipo de lesiones. Corresponden al 1% de los tumores espinales primarios y ocurren por una disyunción anormal del ectodermo de la superficie del neuroepitelio, lo cual va a producir la inclusión grasa dentro del canal. Bueno, esta es una imagen que nos muestra de manera muy bonita un lipoma que está, o muy gráfica más bien, que está comprometiendo el cono y la salida o la emergencia de las raíces. La presentación va a corresponder al 35% de las masas lumbosacras cubiertas por piel, ¿sí? Pueden o no palparse, algunos pueden ser simplemente unos abultamientos mínimos, ¿sí? O pueden ser tan llamativas como este, o como el de nuestro paciente al ingreso. Pueden presentar síntomas por compresión neural y también por anclamiento solamente, en caso de tener compresión, y los síntomas pues, van a ser los mismos que en una médula anclada o en una compresión neural. Tenemos 3 tipos de lipomas, un lipoma dorsal, en el cual el lipoma se ubica completamente posterior y las raíces van a ir de manera ventral y medial al defecto o al lipoma. Un lipoma caudal o terminal que va a incluir la emergencia de las raíces más distales tanto ventral como la dorsal del cono medular y casi que la totalidad de las raíces, como fue el caso pues de nuestro paciente. Los objetivos del tratamiento, el principal es, y el más importante, es la liberación de la médula. Si logramos este objetivo, lo que vamos a lograr pues, va a ser la mejoría del dolor y de la progresión de la discapacidad. ¿Sí? Y en general, como ya vimos, generalmente son lesiones difíciles de resecar en su totalidad, especialmente porque eso va a implicar el compromiso motor permanente, dado que las raíces sanas van a estar atravesando de manera muy importante este tipo de lesión.
Este tipo el tratamiento para los lipomas también se tiene una controversia, dado que el porcentaje de anclamiento medular sintomático supera el 70%, algunos o también se recomienda que los pacientes asintomáticos, si es posible, deberían operarse antes de que se presenten las secuelas neurológicas que pueden ser pues definitivas. Y obviamente eso va a depender pues del paciente, ¿no? Y del concepto individual del cirujano. Es indispensable también, nuevamente, la participación de la evaluación intraoperatoria a través del monitoreo, porque eso nos va a permitir el reconocimiento de las raíces anormales y de las raíces, pues, sanas. Hay que tener en cuenta que al momento de la cirugía, las láminas no formadas o bífidas no van a proteger el saco tecal y eso va a ser la principal dificultad o el principal y a tener en cuenta a la hora de evitar complicaciones tales como la iatrogenia. Los resultados en estos pacientes, el principal va a ser la mejoría del dolor. Generalmente, si ese es el síntoma, va por encima del 90% van a presentar una desaparición del dolor en los 3 primeros meses después de la operación y la disfunción vesical solamente va a mejorar en el 30% de los pacientes. Entonces, lo que va a mejorar va a ser la elasticidad de la vejiga. Si se comparan los grupos de sintomáticos y asintomáticos, cuando se operan los pacientes asintomáticos van a presentar un empeoramiento después de la cirugía el 12% y estos van a necesitar una segunda cirugía de revisión o una segunda cirugía. Y si se operan los pacientes sintomáticos, el deterioro va a ocurrir en el 41% de los pacientes y van a necesitar una segunda cirugía por el reanclamiento, generalmente más del 60% de ellos. El 51% va a permanecer sin cambios y el 26% van a mejorar. Por eso, especialmente por esta gráfica que les muestro, que la recomendación pues de si es posible los pacientes asintomáticos deberían llevarse tempranamente a intervenciones. Esta imagen, ya vamos a ir terminando, porque a la evaluación del seno dérmico es algo muy frecuente también y por eso lo traemos a colación. Es un disrafismo espinal no asociado con espina bífida o anomalías óseas, precisamente porque el seno o el trayecto puede ser un trayecto muy fino que va a permitir la formación mesenquimal de tejido muscular y de las láminas pues, espinales de manera apropiada, ¿no? Corresponde a un trayecto revestido de epitelio desde la piel que atraviesa los tejidos blandos hacia el saco tecal y los elementos neurales, y eso va a producir la adhesión en el caso de que este seno dérmico llegue hasta los elementos neurales, pues la adhesión de esa médula y el anclamiento pues directamente a la piel. Sin embargo, no siempre puede ocurrir que exista el síndrome de médula anclada y solamente puede estar presente el seno dérmico como tal. Es una causa infrecuente de médula anclada y generalmente se encuentra a 2 o 3 niveles caudal al nivel de la adición a donde se encuentra a nivel neural. Sin embargo, pues la médula enclavada, pues la presencia de síntomas asociados van a ser menores al 10% en los pacientes que tienen seno dérmico. Está presente en 1.2% de la población neonatal y la principal dificultad es que es un foco de infección. El 60% de estas pacientes o de estos pacientes con este tipo de lesión van a terminar en algún tipo de tumor dermoide o epidermoide, y esa también va a ser uno de las principales puntos que nos tienen que llamar la atención. Las infecciones y la alta frecuencia de tumores dermoides o epidermoides asociadas pues, a la anomalía en la formación de ese tipo de disrafismos. Un cuarto de los abscesos intramedulares van a presentarse o van a estar en relación con senos dérmicos y el 70% de los pacientes pues, pueden presentar algún tipo de déficit al nacimiento. Y rara vez van a presentar síntomas neurológicos, como ya les dije, asociados sola o de manera aislada a ese tipo de alteraciones. El tratamiento quirúrgico pues, va a ser aliviar los síntomas, especialmente la infección, y si existe un tipo de compromiso tumoral, pues la compresión, prestar la función y posiblemente revertir los déficits neurológicos. Y si se encuentra esta alteración en los recién nacidos, la recomendación es retrasar la cirugía después de los 3 meses de edad para permitir la mayor madurez del tejido pues, de las meninges y así disminuir algún riesgo de fístula que va a ser la principal complicación.
El tratamiento de un verdadero seno dérmico, pues, es quitarlo, ¿sí? Y como ya vimos, pues, los recién nacidos se van a diferir. Incluso si la resonancia es normal o no existe, pues, como tal, un compromiso directo de tejido neural. Y menos del 25% de los pacientes van a retroceder o van a mejorar espontáneamente a un hoyuelo si no se trata. La principal complicación pues va a ser la iatrogenia, la infección y la fístula. Y los resultados van a ser menos si se tienen en cuenta pues esos que les acabé de mencionar, porque la incidencia de lesión neurológica es muy baja. Y finalmente, ya para terminar, tenemos la diastematomía o el cordón dividido. Vamos a tener dos tipos. Tipo 1 corresponde a un remanente de endomesénquima que va a disecar el cordón, puede estar presente como simplemente un cordón dividido, la presencia de un tejido conectivo, o un tipo 2 que va a tener una división franca, bien sea por tejido cartilaginoso o por hueso. El más frecuente va a ser este, y generalmente cuando tenemos la presencia de una real división, que bien sea por tejido cartilaginoso o por hueso, pues este tipo de pacientes van a tener casi que más por encima del 60% un asocio con médula anclada sintomática y van a necesitar llevarse a cirugía tempranamente. Es importante que se tenga en cuenta que la mayoría de pacientes con esta alteración van a tener una asociación con la presencia de otras alteraciones, especialmente a nivel óseo, como son la presencia de hemivértebras, las vértebras en mariposa, bloques de vértebras fusionadas, lo que nos va a condicionar que esos pacientes pueden tener alteraciones en la configuración o en la deformidad de su columna a lo largo de su vida. El 20% de los pacientes, además, se va a asociar con otras alteraciones como hidromiyelia, lipoma, seno-dérmico y quistes neuroentéricos. Y la presencia de urodinamia alterada va a ser superior al 75%, ¿sí? Especialmente cuando esta disección o del cordón o se da a partir de tejido cartilaginoso o tejido óseo. La mayor frecuencia la vamos a encontrar a nivel lumbar, el 70% de las diastematomías van a ser distales, sin embargo, también se van a presentar a nivel dorsal y cervical, pero en menos del 1% de los casos. La presentación clínica, entonces, la vamos a dar principalmente por tracción de la médula sobre el tabique, generalmente o especialmente cuando esté socio. El diagnóstico va a ser los primeros 6 años y los síntomas neurológicos evidentes se van a hacer cuando el paciente empieza a caminar y es que va a ocurrir un retroceso o una marcha anormal. Estos son los principales hallazgos, las anomalías cutáneas, y lo que más asociado a diastematomía va a ser la hipertricosis, la cola de fauno, que también es una hipertricosis llamativa, y los hemangiomas. El dolor, ¿sí?, y las deformidades van a ser el principal síntoma en los niños mayores y en los adultos, y el retroceso en la marcha, la incontinencia y las úlceras por anestesia van a ser los síntomas más frecuentes en los más pequeños. Los objetivos para esos pacientes va a ser aliviar los síntomas y, por supuesto, tratar de mejorar ese retroceso. La técnica quirúrgica, como vemos acá, pues va a ser básicamente liberar esa médula de ese anclaje que se va a producir por ese septo, ¿sí? Y esta es una imagen, nuevamente, intraquirúrgica de un cordón dividido. Entonces van a ser las principales complicaciones y los resultados pues, van a ser esos que vemos acá. La disfunción intestinal y vesical va a mejorar 40% cuando se operan de manera temprana. Se va a lograr una estabilización de los síntomas urológicos progresivos en más del 80% de los pacientes y el dolor va a mejorar de manera importante. Entonces, las conclusiones son estas que les traigo acá. Los retrocesos espinales van a corresponder a una variedad de anomalías fisiopatológicas que no siempre van a estar asociadas con la presencia de anomalías a nivel óseo, ¿sí? Y la mayoría se van a presentar desafortunadamente con secuelas al diagnóstico. Es posible que algunos no lo hagan, sobre todo los pacientes que se diagnostican al nacimiento, y es por eso que la evaluación neuroquirúrgica inmediata va a ser indispensable para establecer un déficit basal y poder proyectar posibles mejorías con el tiempo. Las lesiones cutáneas de la línea media,
las vamos a conocer pues como estigmas de disrafismo espinal y van a ser nuestros principales indicadores para poder indicar estudios de imagen adicionales, en nuestro caso la resonancia y tener en cuenta que la urodinamia, que va a ser nuestro caballo de batalla para la identificación más temprana de las alteraciones de neuromotora superior, inclusive antes de la presencia de los síntomas motores o sensitivos, para poder hacer el tratamiento y la identificación más temprana de los pacientes sintomáticos. El reconocimiento temprano va a permitir que esa discapacidad sea permanente y en algunos casos revertir las alteraciones ya presentes. Bueno, muchas gracias. Eso era lo que les traía para hoy. Las imágenes del niño, entiendo que este meningocele, que este defecto del tubo neural y este lipoma no se habían visto inicialmente y por eso el paciente hizo una falla renal. Mi pregunta es si esto se hubiera podido detectar antes, ¿se hubiera preservado la función del riñón o no? ¿Y cómo les fue en la cirugía si lograron sacar esta masa? ¿Tú estuviste en la cirugía? Bueno, el principal objetivo Hola, con ese estudio, Adelante. hola, buenos días. Nacho, lo que preguntas es cierto, o sea, y la idea de la charla, inclusive Amanda, fue la idea de traer a este paciente es precisamente eso, sensibilizar a todo el mundo con cualquier estigma cutáneo para que se animen a buscar siempre por debajo del estigma cutáneo, no que simplemente aparezca como una mancha o algo que pobrecito el niño no tiene, sino que simplemente nos llame la atención y nos llame la atención para buscar debajo qué hay. La lesión, como mostró Amanda en la foto, era suficientemente evidente como para llamar la atención y buscar por debajo. Entonces, dentro de toda la charla que dio Amanda, que hace parte de toda precisamente de la evaluación urodinámica, la evaluación de la imagen y tomar las decisiones, si se llega a tiempo, pues probablemente hubiéramos podido preservar mucho más de la función que tiene ahora o inclusive completa la disfunción vesical, ¿no es cierto? A la hora de entrar a la cirugía, pues claramente estos lipomas caóticos o transicionales son realmente imposibles de resecar completamente, pero Amanda fue muy clara en el objetivo de esta cirugía y el objetivo de esta cirugía es realmente desanclar todo el saco, dejarlo libre dentro del canal y generar recuperar todo el canal, incluyendo la dura madre, para que quede todo este tejido dentro del canal y no quede anclado. No hay necesidad de retirarlo todo, pero sí es indispensable liberar todo el saco que quede incluido dentro de la dura madre para que los síntomas se intenten revertir, ¿no es cierto? Ese intentar revertir tiene que ver con el momento en el que uno llega al diagnóstico y con el momento, con la función vesical con la que uno arranca, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, de este paciente, la idea era simplemente evitar que la vejiga siguiera tan espástica, tan disfuncional, para que no fuera a dañar el trasplante renal al cual se va a ser sometido el niño. Entonces, es un requisito indispensable que la vejiga esté o flácida o no, por lo menos no espástica, para que no aumente las presiones intravesicales y se pierda el riñón trasplantado. Entonces, nuestra función en este momento era simplemente tratar de que el paciente cumpliera los criterios para entrar al protocolo de trasplantes sin que la vejiga fuera un impedimento. La función renal sí se puede haber prevenido completamente. Si el niño hubiera sido diagnosticado más tempranamente, posiblemente, seguramente la anomalía urodinámica o vesical iba a estar presente pues, de manera irreversible, pero con el manejo, el entrenamiento temprano, en los cateterismos, seguramente seguiría con sus riñones funcionando. ¿Aló? Yo tengo otra pregunta para ustedes que conocen tanto. Cuando ustedes operan una médula anclada sin lipoma, ¿dónde hacen la sección de la médula o del filum?
pero estamos hablando de médula anclada, estamos hablando de filum, de hacer una médula anclada, pero por filum. Sí, una médula anclada por filum. Bueno, yo generalmente cuando voy a hacer simplemente un filum, no importa qué tan fibrótico o lipomatoso sea, lo busco en el borde más inferior cuando hay menos raíces. En el E5S1, que ya casi todas las raíces han salido, entonces tengo que pelear menos con las raíces, y con la electromiografía ya uno lo localiza y simplemente lo coagula y lo corta. Pero la idea, pues, por lo menos yo pienso que en el borde más inferior, que hay menos raíces, tiene uno menos posibilidades de equivocarse porque ya hay pocas raíces. ¿Y por qué no lo corta uno directamente abajo cuando se pega pues casi del sacro abajo? A mí me parece que eso es más sencillo y uno no necesitaría ninguna, ni neuromonitoreo ni nada de eso. ¿Por qué no cortarlo cuando se pega el hueso? Bueno, cuando uno lo busca abajo, pues hay dos problemas técnicos, por lo que decía Amanda. No todos los filum tienen espina bífida, entonces te tocaría abrir el sacro, hacer la minectomía del sacro muy baja, un tanto más dolorosa, y toca además pelear con los ligamentos finales de la médula, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece un tanto, pues, pero hablo yo personalmente, a mí me parece un tanto más fácil entrar en el espacio del E5S1, comerse un poquito de la lámina de S1, y cuando usted ya entra, las raíces que ya han salido, si está en el E5S1, usted ya solo tiene las raíces sacras, entonces son menos raíces y casi todas van hacia adelante. Entonces, cuando uno entra, casi que el filum lipomatoso está enfrente de uno, el filum casi está enfrente de uno, entonces es realmente fácil identificarlo y no equivocarse. Lo que pasa es que ya uno por precaución entra con el monitoreo pues, intraoperatorio con la electromiografía, pero ahí es un tanto más fácil entrar porque se hace un poquitico de la minectomía nomás, y como te digo, las raíces sacras todas van hacia adelante, entonces el filum se te expone de frente cuando uno entra. Entonces a mí me ha parecido un poco más fácil y no hay que maltratar tanto el sacro, que a muchas veces está sano, pues. Ok, gracias Eduardo. ¿Algún otro comentario? Hace un comentario. Adelante, doctor Gustavo. No, para hacer énfasis en lo que tiene que ver con deformidad y espina bífida oculta, Amanda lo dijo muy claro. Uno de los síntomas más frecuentes en los pacientes con escoliosis y algún tipo de anormalidad neurológica es el dolor. Entonces, tener muy en cuenta eso cuando se está hablando de un paciente con una curva escoliótica. Cuando un paciente tiene dolor, siempre hay que pensar que no tenga alguna anormalidad en el canal. Y lo otro, es una pregunta para Eduardo o los que pues, más este tipo de patologías, es qué experiencia tienen en médula anclada de cualquier origen o médula anclada con lipomas en los pacientes adultos. ¿Tienen alguna experiencia con eso? ¿Cómo lo enfocan? Buenos días, Tao. Mira, nosotros aquí en la clínica de espina bífida, pues tenemos todo el grupo etario, ¿no es cierto? Tenemos desde los pequeños hasta los adultos que vienen en el seguimiento. Realmente el adulto que llega anclado es porque ya ha tenido varias intervenciones en la niñez. Realmente es raro ver un virgen que llegue anclado, ¿no es cierto? Porque como el anclamiento depende mucho del crecimiento vertebral y la tracción del cono, si en la adolescencia o en el pico de la niñez de crecimiento no fueron sintomáticos, difícilmente en la adultez van a estar sintomáticos, como mostraba Amanda en los estudios que encontraban ancianos con espinas bífidas ocultas y no habían hecho ningún síntoma. Entonces, en general, uno ve el adulto y el adulto rara vez es de primera vez sintomático. Generalmente son reanclados que ya fueron operados en la niñez.
y si están reanclados, aplica exactamente igual que cualquier grupo etario. Hay que desanclarlos para preservar función, ¿no es cierto? Pero es realmente muy raro verlos. Yo recuerdo, de pronto en todos estos años, me mostraron uno en adultos, un muchacho de 23 años que estaba en falla renal, que nadie sabía la explicación y le hacían la resonancia y tenía un lipoma del cono, un lipoma dorsal del cono, anclado en quién sabe hace cuántos años y ya estaba en falla renal que para trasplante. Pero ya era un pelado de 23 años y debutó y a nadie le llamó la atención que tenía su estigma cutáneo, que es precisamente el llamado, pero es el único que te puedo decir que vi virgen, que nadie le hizo nada, pero mira que ya llegó sintomático en falla renal y mal, pues ya poco para hacerlo. Pero en general, como te digo, casi todos llegan reanclados por la cicatriz. Sí, de acuerdo. Nacho, ¿ha tenido alguna experiencia con lipomeningocele en pacientes adultos? Pues realmente muy poca, Tao, y me ha parecido, pues he operado 2 o 3 pacientes y es una cirugía supremamente difícil, porque es como sacar un pelo de un ciclo. Esa es la decisión que yo tengo. Quitar ese lipoma es como quitarle un pelo a un ciclo. Sí, de acuerdo. Yo también he tenido varios pacientes, inclusive recientemente la doctora Adriana López presentó un paciente del estado de dolor de ella, de un muchacho de 27 años, creo, con un lipomeningocele y una médula anclada ahí en el 5S1, que pareciera que se estaba como volviendo sintomático. Inclusive he tenido varios pacientes eh, que uno los evalúa, digamos, uno los interroga como con mucho cuidado y les hace el seguimiento. Y a mí me da la impresión, aunque está muy claramente descrito pues en la serie de casos grandes que el deterioro no es tan frecuente, a mí me da la impresión que los pacientes sí pueden tener algún tipo de deterioro especialmente sensitivo. Uno habla con los pacientes y ellos son capaces de hacer objetivo algunos deterioros sensitivos al tiempo, y realmente lo que más le molesta a esos pacientes cuando no han sido desanclados de forma adecuada en la infancia, como lo dijo Eduardo, es la vejiga espástica. Esos pacientes tienen muchos problemas vesicales, que realmente pues ya sabemos que es mejor tener una vejiga flácida, como dijo Amanda, que una vejiga espástica. La vejiga flácida obviamente es más fácil manejar la vejiga mielopática, pues. Entonces, yo sí he operado a algunos pacientes y realmente, aunque me ha parecido que sí es una cirugía muy difícil, el objetivo de la cirugía hay que, básicamente, como también lo dijo muy bien Eduardo, es reducirlo únicamente a liberar el lipoma de los tejidos blandos, o sea, del lipoma de los tejidos blandos, tratando pues como de restablecer el flujo, el líquido y todas esas cosas pues como alrededor del cono y de las raíces. Entonces, sí, me ha tocado manejar varios pacientes y curiosamente me ha parecido que esos pacientes realmente son más sintomáticos de lo que la literatura o lo que está escrito refiere. Sin embargo, como usualmente tienen cicatrices de muchos años de evolución, realmente un momento de una cirugía de esas tiene que estar realmente muy bien justificada por algún deterioro muy claro pues, y objetivo. Gracias. Eduardo. ¿Algún otro comentario? ¿Aló? Ya, te escuchamos. Doctor Ignacio, a ver, yo tenía un par de comentarios al respecto. Muy bueno, me pareció la charla, eso sí, bastante, tocó todos los tópicos. En los pacientes que tengan médula anclada, aparentemente con ese diagnóstico, muchas veces el cono medular no está por debajo donde uno lo esperaba, muchas veces puede estar en ese sitio. Simplemente el cordón, en vez de tener esa función elástica, está un poco fibrosado. Hay como dos cosas que yo siempre digo a los residentes. Una de esas que me ha funcionado es hacer agachar al paciente, o sea, flexionarlo durante 10 minutos y luego hacerle una electromiografía, que ahí en ese momento podría decir que sí hay alguna cosa. Y la otra es hacer o una resonancia dinámica o hacer una resonancia con el paciente boca abajo o acostado. Cuando hacemos esa resonancia, la mayoría de las raíces bajan,
y bajaría el filum. Pero si el filum está fibroso, entonces permanecería un poco arriba. Esto siempre ha tenido cierta cosa con los radiólogos, porque ellos hablan de médula anclada y ahí le ponen el título, y muchas veces es que tienen un cono descendido sin que tenga médula anclada. Listo, muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, es verdad eso que dice el doctor Carlos Martínez. Inclusive hay un flujograma para evaluar el que tiene cono descendido y el que no tiene cono descendido con disfunción vesical. El que tiene el cono descendido con disfunción vesical es el fácil, es el que vemos, el que presentó pues Amanda, que es el normal, pero el difícil es el que tiene el cono en nivel normal con disfunción vesical, porque no tiene disrafismo, el cono está a nivel normal y la decisión quirúrgica es difícil tomarla, porque es que la decisión era desanclarlo y el cono está a nivel normal, y era quitar el disrafismo y no tiene disrafismo. Entonces, en ese punto ha sido difícil. Yo he tenido varios pacientes así, inclusive un familiar así, y la decisión fue un tanto difícil y realmente la tomé a partir de la urodinamia. Con la urodinamia le hice el seguimiento corto, así como decía Amanda, entre 3 y 6 meses, y el cambio entre una y otra fue importante, y con eso se tomó la decisión de desanclarlo y la urodinamia logró mejorar. Pero ese es el paciente difícil, el paciente complejo, que a casi todo el mundo, cuando no lo enfoca, como dice el profesor Martínez, se le puede pasar y puede llegar en falla renal. Sí, señor. Gracias, Eduardo. ¿El doctor Salas tiene algún comentario? Muy buenos días. Hola, doctor. Buenos días a todos. Amanda, muy buena presentación. Me parece que es una revisión bastante completa. Yo solo quisiera pedirle a Amanda que nos hiciera de pronto una conclusión adicional a las que ya nos hizo, y es como un resumen corto, como para el mensaje para llevar. Y que nos dijeras si puedes clasificarnos la urgencia de tratar una espina bífida oculta o no. O sea, en cuáles casos de todo ese espectro tan amplio de patologías que comentaste y de situaciones que se pueden presentar clínicas, ¿qué pacientes, si le llega a uno, por ejemplo, a la consulta o le llega al hospital, lo tiene que operar de inmediato o de forma urgente? ¿Qué paciente se puede manejar de forma diferida y se puede estudiar ambulatoriamente? ¿Y qué paciente definitivamente tú dirías, no lo operamos y le hacemos un seguimiento más bien a largo plazo? ¿Podrías de pronto intentar hacernos esa clasificación? Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Bueno, de lo que yo leí, claro, pues, lo que yo puedo resumir es lo siguiente. Entonces, vamos a tener dos tipos de pacientes. Entonces, en la atención primaria, vamos a centrarnos cuando reconocemos un paciente, que el paciente de todos esos estigmas cutáneos que vimos, los más graves. Entonces, los más graves son los estigmas complejos, ¿sí? Y los estigmas múltiples. Entonces, esos son digamos, la primera urgencia de mandarle un estudio adicional, que siempre va a ser urodinamia y resonancia, ¿no? Primero resonancia, y obviamente si hay algún tipo de disrafismo imaginológico, de resonancia. Entonces, esa es la primera, que sería la diagnóstica. Y la segunda, entonces, va a ser esos pacientes que tienen las primeras manifestaciones de alteración en la neurona motora superior, que pueden ser bien sea por alteración sensitiva o por una alteración motora. Entonces, esos pacientes que tienen esa alteración motora o sensitiva, que en esos grupos fueron evaluados pues por estos grupos, por esas personas entrenadas, ¿cierto? Que podemos ser todos nosotros que estamos acostumbrados a hacer ese tipo de evaluaciones. También la sensibilidad en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la hiperreflexia. Entonces, esos pacientes que en el examen físico tienen cualquier tipo de hallazgos, ¿sí? Que nosotros sabemos que tienen un estigma cutáneo y que tienen una alteración, como bien sea una médula anclada, como ya lo vimos, y ese va a ser nuestro manejo, pues la urgencia también va a ser la evaluación urodinámica. Entonces, ante la primera manifestación de un cambio o nuevo hallazgo en la urodinamia de ese paciente, la urgencia de ese paciente va a ser establecer si ese cambio urodinamico
está asociado con su espina bífida. En lo que entiendo, y mi conclusión es que posiblemente, o que la bibliografía lo que respalda, es que los cambios motores, especialmente las paresias y la alteración distal secundaria, o sea, no la primaria que está dado por la anomalía congénita en la formación de esas raíces, sino ya la secundaria que viene dado por el anclamiento, la isquemia secundaria al estiramiento y la rotación de las raíces, ese va a ser la alteración que vamos a evitar. Y esa prevención ese deterioro secundario, pues tiene que ser dado o tiene que realizarse con la primera manifestación de deterioro de la neurona motora superior que va a estar comprobado a través de la urodinamia y que va pues a llegarse hasta allá a través de la detección temprana de cualquier de los signos de la neurona motora superior en el examen físico. Esa sería la urgencia. Y me parece que sí, obviamente, indicación de dejar hospitalizado un paciente cuando ese paciente presente cualquier deterioro ya establecido en el que el paciente, inclusive por clínica, nos pueda decir que ha presentado cambios en su estado vesical. O como fue en este caso, pues que el paciente progresó hacia su, hacia la terapia de reemplazo renal de manera paulatina. Entonces, esos pacientes, digamos, a veces somos muy laxos a la hora de urgentizar un paciente, ¿cierto? Y a mí me parece, o la conclusión es que el primer signo de neurona motora superior comprobado por urodinamia es una urgencia en esos pacientes con espina bífida. Ese sería como el resumen. Bueno, Amanda, sí, muy bien. Yo pienso que en el caso de los bebés, yo creo que hay varias situaciones. La más frecuente son los neonatos que se les detecta una estigma cutáneo. Entonces, esa es una de las primeras preguntas. ¿Cuáles de esos bebés tú los dejas hospitalizados para estudiar y a cuáles les dicen venga en 6 meses y le hacemos los estudios en 4 o 6 meses? ¿Sí? Entonces, yo pienso que, recordando un caso que discutimos alguna vez con Eduardo, el caso más urgente que tendríamos serían los niños con una sospecha de un seno dérmico. Cuando hay alta sospecha de seno dérmico, ese niño no se debería ir de la institución. Hemos conocido casos lamentables de niños no solo con meningitis, sino con abscesos intramedulares y quedan con secuelas neurológicas muy graves, parapléjicos, etc. Entonces, siempre cuando tú veas un paciente con un seno dérmico y tengas una alta sospecha de que haya una comunicación profunda, o cuando haya evidencia de alguna descarga a través de ese seno dérmico, ese paciente no se le puede dar salida. Caso, por ejemplo, de pacientes con hemangiomas o con lipomas, con una cola de fauno o con otras lesiones que no estén asociadas a senos dérmicos o a una conexión directa pues, entre el canal espinal y el exterior, se podrían estudiar un poquito más tardíamente. ¿Y por qué se hace eso? Porque muchas veces la resonancia en el neonato no tiene tan buena definición y no nos ayuda a tomar tan buenas decisiones, mientras que después de los 3 a 6 meses ya se pueden observar un poco mejor los cambios pues, de disrafismo. Pero entonces yo personalmente, no sé si el doctor Martínez y Eduardo también y los demás presentes lo compartan, el seno dérmico es una verdadera emergencia, pues, una verdadera urgencia neuroquirúrgica en esos niños. Y los pacientes que yo creo que en los que no aplica una cirugía profiláctica serían aquellos con lipomeningoceles caóticos. No sé si los demás colegas lo comparten también. Hacer cirugías tan complejas, tan difíciles, indicarle una intervención profiláctica a esos pacientes a veces es difícil porque el riesgo de que haya deterioro por la cirugía, por la intervención, no es bajo. Entonces, en esos pacientes se puede tomar una conducta un poco más cautelosa, haciendo una observación estricta del seguimiento del paciente, pero no haciendo la cirugía profiláctica a todos. No sé qué opinan de eso. Gracias, Juanes. ¿El doctor Eduardo tiene algún otro comentario?
No, realmente el enfoque, como dice Juan Esteban, es real, ese es el enfoque que hay que darle y hay que darle prioridad al que hay que darle prioridad y esperar y estudiarlo adecuadamente al que hay que hacerlo. Y generalmente sí hemos tenido varios casos con unas empiemas y unos abscesos medulares severísimos por un seno dérmico que mandaron para la casa. Eso es muy importante establecer la comunicación y todo para resolverla antes, porque eso es una urgencia. Pero en general el resto sí permiten hacer los estudios a tiempo, después del sexto mes, con una visualización adecuada y hacer un buen seguimiento para tomar la decisión. Yo estoy de acuerdo con Juan Esteban. Yo creo que esos lipomas caóticos, como los llaman ustedes, son muy frustrantes para el neurocirujano porque abre uno y termina cerrando sin hacer prácticamente nada. Pero no tengo tanta experiencia como ustedes. Pero es que Nacho, es que uno se le quita la frustración es cuando entiende que la idea no es quitarlo todo porque es realmente imposible, sino simplemente soltar lo que pueda para dejarlo dentro del canal. Entonces ahí dice uno que se frustra menos, pero intentar sacarlo realmente es frustrante, como decís vos, o sea, no, uno nunca sabe realmente dónde está. Entonces, por eso cambia el objetivo de la cirugía y es más liberar dejar el saco, el contenido dentro del saco y no simplemente tratar de quitarlo, sino dejar el contenido dentro del saco. Eduardo. Hola. Mira, finalmente, para no alargar la cosa, yo quería hacer un comentario, una anécdota que pasó. Yo me entrené con Pierre Kahn, que es de los que más ha publicado lipomas en los niños en el mundo. Una vez llegó a cirugía y al hospital, ahí en Necker, un muchacho de 14 años que tenía un lipoma. Este niño tenía un acortamiento del pie derecho. Y él entonces se presentó y como hay que operar los lipomas, se puso el lipoma con todas las de la ley, con electrografía, con potenciales, con toda la cosa. El resultado es que salió pléjico la pierna buena. No había explicación, no sabíamos absolutamente nada. Una de las cosas que se plantearon es que estos lipomas en los adultos que han permanecido durante mucho tiempo, pues primero yo casi no los opero, porque muchas veces, y la otra cosa es que si esos lipomas están irrigando parte de las raíces o de la médula, porque esos han vivido tanto tiempo. Entonces, esa anécdota, inclusive se lo publicó en uno de los dos casos, es para que sepan eso. ¿Listo? Gracias, doctor Carlos. Bueno, sí, señor. Doctor Ignacio, creo que había una pregunta en el chat que es interesante también para responder. No, no la veo, no me sale, no sé por qué. ¿Cuál es la pregunta? Fue una pregunta del doctor Montenegro. Dice, debido a la importancia del diagnóstico y tratamiento temprano, ¿hay beneficio de realizar ecografía de tamizaje en todos los recién nacidos? No, solamente los que tienen estigmas cutáneos me sopla aquí la doctora Amanda. Sí, totalmente de acuerdo. Y recordar que después de los 3 a 4 meses ya la aplicabilidad de la ultrasonografía decae mucho. Sí, de acuerdo con ustedes.